y muy buenas tardes. No di el nombre de quién decía esas palabras. Y era la doctora Gabriela Cuello, que trabaja para la sede de CASMU para Atlántida y Salinas, que es responsable, bueno, del seguimiento de servicio de triage y demás. Básicamente lo que está diciendo es lo que todos o mayormente pensamos, con un lenguaje tal vez un poquito más contundente. Y bueno, y eso es lo que nos preguntamos, si no es hora de ser un poquito más contundentes, un poquito más... Las autoridades han dado directivas y esperan, ya adelantaron que esperan que en 1 o 2 semanas se empiecen a ver los eventuales resultados positivos de estas restricciones, que no fueron tantas, fueron algunas cosas puntuales que generaron la molestia en los sectores respectivos, sí, pero bueno, se está haciendo más o menos como siempre, ¿no? El camino al andar y manejando la situación. Tenemos en contacto vía Zoom nosotros en este momento a una epidemióloga que es Jacqueline Ponzo, pero para hacer preguntas un poquito más concretas, ¿no? A ver si hay nueva información, cómo tenemos que ver la situación, qué tenemos que esperar, sobre todo con las noticias de Europa y el comienzo de las vacunaciones. Vamos a hacer primero una suerte de radiografía de la situación del virus en nuestro país. ¿En qué estamos? A ver. Primero era la propagación por brotes, luego la lineal y ahora la exponencial, dijo la integrante de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Además, en más del 20% de los casos no se logra establecer el hilo epidemiológico. Eso es preocupante porque lo que habla es que hay circulación en la comunidad. Ya no son brotes que podemos identificar en una iglesia, en una escuela o en un gimnasio, sino que quiere decir que hay personas que están circulando, quizás no saben que lo tienen o quizás piensan que tienen un resfrío y que están transmitiendo la infección y que no identificamos dónde está el origen. Es de pensar que en los próximos días podríamos superar los 400 casos activos por día, tomando en cuenta que ayer, por ejemplo, fueron 338. Experiencia mucha no tenemos, porque la verdad esto es nuevo, pero la intuición sí, y de otros países es que parecería que va a seguir aumentando. Y yo que sé, sí, 400 o 600 en 1 semana o 2 semanas. O sea, si esto sigue siendo exponencial como ha pasado ahora en estos últimos días. Doctora Ponzo, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo. Buenas tardes, muchas gracias, Victoria. Bueno, a ver, usted es una gran promotora del concepto del aislamiento o distanciamiento autogestionado. ¿Qué significa esto? ¿Se parece a lo que hicimos en el arranque de la pandemia? Bueno, recién viendo la situación del inicio y la situación de estos días, Sí. Uno siente que estamos cansados del COVID, del coronavirus, y es importante que en este momento pensemos de una forma distinta, ¿no? Entonces, hemos explorado alternativas o imaginado alternativas que van desde estar totalmente en una normalidad, haciendo lo que nos gusta, nos interesa, encontrándonos con la gente, o nos imaginamos el otro extremo que no queremos, ¿no? De un confinamiento, y pensamos en lo que fueron los primeros meses, ¿no? Donde no salíamos, no nos encontrábamos, estaba paralizado el país, se perdieron puestos de trabajo. Entonces, da la impresión de que frente al aumento de casos pensamos que la alternativa es volver a esa situación. Al extremo, claro. Pero es distinto porque, por un lado, hemos aprendido y conocemos mejor al virus y podemos convivir con él cuidándonos, ¿no? No es decir que es una tontería, que podemos convivir con el virus de la gripe como con un mosquito inofensivo, pero realmente tenemos conocimiento que sabemos que en marzo no teníamos, en abril no teníamos. Y eso lo que nos permite es pensar, salirnos de esa gama de estar en una normalidad como la de antes, que no sabemos cuándo volverá, o una situación de confinamiento total. Entre esos dos extremos, en realidad, tenemos que buscar cómo salirnos de esa escala y pensar en nuestra realidad, en Uruguay, en mi realidad de Montevideo, en mi realidad de Rivera, en mi realidad de Canelones, en la localidad donde yo vivo, en el barrio donde yo vivo.
cuáles son las medidas que serían efectivas. Y ahí tenemos un autoconfinamiento, un confinamiento autogestionado en escala personal, familiar y también comunitaria, ¿no? De alguna forma el concepto de la burbuja es un confinamiento familiar autogestionado, ¿verdad? Y es el llamado a decir, bueno, hay un ámbito en el cual yo tengo contactos no seguros, podríamos decir, contactos de convivencia, de afecto, donde si alguien tiene el virus es muy probable que se lo transmita al resto, ¿sí? Fuera de ese núcleo, cualquier persona que pueda tomar contacto hacia afuera del núcleo y traer el virus lo puede diseminar, ¿no? Entonces, lo primero es que queremos a nuestros seres queridos, esto nos preocupa porque no queremos enfermarnos, no queremos que se enfermen nuestros seres queridos y queremos vivir mucho tiempo juntos. Entonces, ese cuidado tenemos que pensarlo entre todas, entre todos y definir, bueno, cuando salgo de acá, ¿no? Voy a elegir los lugares donde salgo, porque cualquier salida de esa burbuja, de ese núcleo de seguridad, de confianza, es una situación de exposición al virus. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que puedo evitar y qué es lo que no puedo evitar? A trabajar tengo que ir, ¿sí? Pero yo puedo hacerlo en condiciones de seguridad. A veces hay situaciones, la gente ha planteado mucho el tema del transporte, hay situaciones que no las puedo controlar yo, pero hay algunas que las puedo resolver a nivel familiar. Otras son de gestión colectiva, comunitaria, social, política local. Y ahí también hay una escala a explorar en las medidas. Entonces, porque, digamos, el problema del transporte se puede gestionar de distintas formas y no lo va a resolver una familia, pero en un ámbito comunitario, en un ámbito del municipio, hay aspectos que se pueden proponer, explorar y mejorar seguramente. Entonces, la distinta escala y la gestión desde cada escala, ¿no? Claro. Para lograr espacios seguros, esa es la idea de ese confinamiento autogestionado que en realidad es difícil que desde un nivel central y general se pueda plantear. Claro, exacto, porque a ver, por eso se le reclamaba, por ejemplo, al ministro de Transporte que hubiere también inspección en lo que es el transporte interdepartamental, porque ¿de qué sirve que acá, sí, bueno, lo de que cualquiera que mire para dentro de un ómnibus tal vez ve tapabocas, pero también advierte que el espacio no es el ideal y demás, ¿no? Pero si después vienen repletos, codo contra codo, cachete con cachete, en el interdepartamental, la incoherencia. Y se decía que se hacía, bueno, ahí volvemos al punto, no alcanzan las inspecciones. Pero si esa escala no funciona, mucha gente, y acá es donde viene la pregunta, ¿cuánto de sentido común tiene la autogestión? Porque en la escala individual, la que depende de mí, ante, por ejemplo, ver pasar el ómnibus repleto, algunos dicen, ¿para qué me voy a andar cuidando si total después, fíjate la calle, la gente anda, que no sé qué? Y otro dice, bueno, esto está fuera de mi control, pero lo que depende de mí, sí, o sea, con más razón me voy a cuidar más. Y ahí, ¿cómo se trabaja si es tan personal, justamente? La información creo que está bastante diseminada, ¿no? Y lo que decía, lo que hemos aprendido, bueno, se transmite por las gotitas que salen por la respiración, de nuestra boca al hablar, al cantar, y ahí tenemos una distancia de seguridad de 2 metros. En ambientes cerrados, con mucha gente, se pueden formar aerosoles y se puede transmitir por gotitas más finas a más distancia que vuelan a través del aire, ¿no? Luego, de eso nos protege la mascarilla y la distancia. Luego, el aire libre y la ventilación son medidas muy efectivas. Se ha mostrado por el comportamiento que han tenido los brotes. Entonces, en el ómnibus, las ventanillas abiertas es una medida de seguridad muy importante y hay que sostenerlo. Nuestros estudiantes, niños, adolescentes, estuvieron todo el invierno con las ventanas abiertas, con todas las condiciones climáticas y fue una medida muy, muy sabia. Entonces, la suma de medidas es lo que nos da
la efectividad. No hay medidas absolutas ni 100% efectivas, pero no funciona el que, bueno, si en esto no hay cuidado, entonces yo abandono la mascarilla, abandono la distancia y voy y me encuentro con mi amigo y le doy un abrazo. En realidad, lo que yo estoy haciendo ahí es aumentar las probabilidades de contraer al virus. Y si no tengo más remedio de tomar un ómnibus o de tomar un ascensor, el ascensor es otro tema, son transportes verticales que hay en el trabajo o en las viviendas, que también hay que gestionarlos, y a veces se generan situaciones imprevistas. Bueno, esas situaciones, previstas o no, no deben hacernos abandonar las medidas porque suman o restan, ¿no? Y del balance de eso es que va a resultar que nosotros nos infectemos o no. Siempre una infección, entre otras cosas, depende de la carga de virus que yo recibo. Que yo no me enferme no quiere decir que yo no haya estado en contacto con el virus en algún momento. Es probable que yo haya estado en contacto con el virus, pero fue una carga viral baja, yo tenía mi inmunidad fuerte, o llegué y me higienicé las manos inmediatamente y el virus desapareció. Entonces, si viajo en el ómnibus con mucha gente, la mascarilla yo la tengo que usar, tengo que ser muy cuidadoso con el contacto, llegar y lavarme las manos, quitarme la ropa, cambiar la ropa de encima, ¿verdad? Entonces, esas previsiones las podemos tomar. Y estamos en esto no forma parte del confinamiento en sí, esto es manejo de las medidas de seguridad, pero es parte de lo que hoy nos permite mantener una actividad deseable sin tener que recluirnos y perder toda nuestra actividad por el aumento de las cifras. Bien. Este concepto del confinamiento autogestionado, ¿qué repercusión ha tenido en sus colegas y otros especialistas? Digo porque las palabras importan, ¿no? Y de alguna manera uno va abrazando ciertos conceptos. Veníamos con la libertad responsable. Si se quiere sería un poco lo mismo, pero por algo usted le llama confinamiento autogestionado. ¿Qué tiene de diferente o qué enfatiza? Esta cuestión de hacerlo a la medida, ese es el énfasis principal, ¿no? La responsabilidad individual es importante en todo, en cualquier orden, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que en este tema se ha cargado demasiado como que la persona individualmente es responsable. Y esto es un problema de salud colectiva y requiere, como tanto, medidas que son colectivas. Entonces, lo autogestionado me permite a mí, en las condiciones de mi comunidad y a mi familia, poder administrar los movimientos en forma más segura, pero al mismo tiempo, en intercambio con ese entorno inmediato, poder contribuir identificando cuáles son los procesos peligrosos que hay en mi comunidad o los procesos que pueden resultar más saludables, ¿no? Y reforzar eso. Entonces, lo de la autogestión no se limita a la persona como ser individual, ni a la familia, sino a la persona como ser social, ¿no? Como ser que forma parte de una comunidad y que, por tanto, a partir de su experiencia y de sus necesidades de movilidad y de subsistencia y de todo tipo de afectos, de encontrarnos ahora que llega la Navidad y todo esto. Sí, ¿cómo vamos a autogestionar nuestras a la fiestas? medida. Y ahí hay un enorme desafío. Hay que empezar a planificar eso y ahí tenemos una gran autogestión para hacer en clave familiar o de grupos de amigos, ¿no? Porque se generan situaciones muy variadas. Por ejemplo, las familias que están dispersas en el territorio. Bueno, se pueden trasladar. ¿Cuándo? ¿Hay que hacer una cuarentena en un traslado interdepartamental? ¿Qué pasa cuando recibimos a alguien del exterior? Las personas que no son del núcleo familiar a donde llega la persona, ¿pueden venir en cualquier momento a visitar? ¿Cómo vamos administrando eso, no? Y son preguntas de hoy, de todos los días, ¿no? Que las familias y las personas están haciéndose y que no las podemos resolver con una pauta única para la población. Entonces, ahí es muy importante el manejo de la información por la población, esa gestión
personalizada, ¿no? Y el diálogo con los equipos de salud cercanos que puedan dar respuestas a las dudas, ¿verdad? Porque hay mucha incertidumbre y mucho temor de hacer las cosas mal, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de nuestros seres queridos. Entonces, ahí va la clave de la autogestión, no es el encierro, ¿no? Sino todo lo contrario, es cómo puedo estar de forma segura, ¿no? Y controlo las salidas, ¿no? Bien. Evito todo lo que puedo evitar, porque en este momento bajar la movilidad sería muy valioso para controlar la transmisión, ¿sí? Perfecto. Entonces, bajar lo posible, sí, pero a la vez lo que necesito hacer y lo que deseo hacer, poder hacerlo. Perfecto. Doctora Bonzo, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, ¿eh? Muchas gracias, a las órdenes. Bien, tenemos que hacer la primera pausa, pero enseguida vamos a retomar. Y hablando de autogestión, el Parlamento, mejor dicho, la oposición, autogestionó la herramienta de la interpelación y no va a interpelar a Larrañaga por el COVID. Mandó al CTI la interpelación. Le echaron la culpa al COVID, pero yo creo que la culpa es de los que bajaron los homicidios 18,95% y otros delitos más o menos por el estilo. Algo que baja bien. Pero bueno, menos mal. Pausa y ya venimos.